Muy buenos días a todos y a todas. Nos encontramos en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno de la provincia de Buenos Aires para dar inicio a la habitual conferencia de prensa. Se encuentran presentes el señor ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, la señora ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis, y la señora ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Para comenzar, vamos a escuchar las palabras del señor ministro de Gobierno, Carlos Bianco. Bueno, buen día a todos y a todas. Quiero primero avisar que no somos un semáforo. No somos un semáforo. Yo me debería igual haber sentado acá y Silvina acá, pero no lo somos. Pero coincidió que tenemos los colores de un semáforo. Pero bueno, sí, es así. Bueno, gracias por venir a todos. En primer lugar, quiero comentar un poco, como venimos haciendo, la agenda del gobernador de esta semana para que estén informados en el día de las principales actividades, las actividades públicas, no más allá de las reuniones de gestión. En el día de mañana, aquí en la Casa de Gobierno, en el Salón Dorado, vamos a tener una firma de convenios con el Consejo Federal de Inversiones sobre varios programas y van a participar varios municipios. En el día miércoles el gobernador se va a mover hasta Ayacucho, en donde se va a estar entregando viviendas, acá con la ministra Batakis, el intendente Cordonier y también con el referente de nuestra fuerza política en Ayacucho, Juan Pedro Reguerena, que es el presidente del Partido Justicialista también, y de ahí nos vamos a mover hasta Dolores, en donde el gobernador va a estar entregando escrituras junto con el intendente Juan Pablo García. El día viernes, día movidito para el gobernador, va a arrancar por la mañana en Guaminí, en donde se van a recorrer obras de infraestructura energética y también se va a hacer la inauguración de la nueva sucursal, del nuevo edificio del Banco Provincia, en Guaminí, junto al intendente José Nobre Ferreira. En Pehuajó, luego, el gobernador va a participar del cierre de las actividades de vacaciones que se hicieron desde el Instituto Cultural. Son más de 500 actividades gratuitas que se han desarrollado, que se están desarrollando en estas semanas en los 135 municipios de la provincia. Y por último vamos a terminar la semana en un acto, como se conmemora todos los años en Moreno, la marcha de antorchas y luego un acto en conmemoración al aniversario del fallecimiento de Eva Perón. Es un acto público, es un acto abierto, así que convocamos a todos los compañeros y compañeras, a todas las organizaciones libres del pueblo, organizaciones sociales a que nos acompañen para realzar una vez más la figura histórica de Eva Perón. En segundo lugar, un aviso parroquial, pero muy importante para los bonaerenses. Como es también de público conocimiento, el Gobierno Nacional en los últimos meses, en las últimas semanas, ha llevado adelante varios aumentos en las tarifas energéticas de luz y de gas y ha determinado que para hacer uso de los subsidios, de la tarifa social y de los subsidios, hay que reinscribirse en el registro de acceso a los subsidios a la energía. Ya estaban inscriptos los bonaerenses, muchos bonaerenses, pero ahora han solicitado que se reinscriban, así que hacemos pública esa invitación. Hay tiempo hasta el 4 de agosto, o sea que quedan pocos días para la reinscripción. Es en la página www.argentina.gov.ar/subsidios. Nosotros estamos desde la Subsecretaría de Energía y del Ministerio de Comunicación, estamos llevando adelante una campaña informativa en redes porque queremos lograr que la mayoría de los bonaerenses que cumplen las condiciones para acceder a los subsidios energéticos lo hagan en un momento, como decía, en donde las tarifas, bueno, me voy a referir después también a esta cuestión, las tarifas de los servicios de luz y de gas han aumentado muchísimo y le está costando mucho a las familias, sobre todo a las familias de menos recursos, poder hacer frente a estos costos. Mira, el otro día el intendente de Torquín se encierra la ventana, me comentaba que tuvo que disponer de un programa municipal de entrega de leña para calefaccionamiento porque muchas familias ya no podían pagar los altísimos costos, las altísimas tarifas de luz de gas. O sea que muy importante este anuncio y cuenten con la provincia para poder, en el caso de que necesite, llevar adelante la reinscripción.
En tercer lugar, me quería referir a algunas cuestiones, algunos asuntos políticos, declaraciones que se produjeron la semana pasada en nuestro país, que nos preocupan muchísimo. En primer lugar, me quiero referir a lo que el diputado nacional, Sergio Palazzo, también secretario general del gremio de la bancaria, denunció públicamente y llevó adelante un pedido de acceso a la información porque nos hemos enterado el día lunes pasado, el 15 de julio, se supo o se denunció y se solicitó el pedido de acceso a información pública que salieron de la Argentina, supuestamente, parte de los lingotes de oro que figuran en las reservas de activos del Banco Central. Como decía recién, ese pedido de información todavía no fue contestado, está dentro de los límites temporales que establece la Ley de Acceso a la Información Pública, pero nos parece lo suficientemente grave, preocupante, que las autoridades todavía no hayan hecho una declaración pública al respecto, más allá de lo que dijo el ministro Caputo, que confirmó que sí había habido una salida de oro, que tenía él la declaró como muy positiva, como una acción muy positiva, y que tenía como objetivo obtener un retorno por la colocación de dólares, vaya a saber dónde, porque no es lo que dijo, no dijo ni cuántos, no dijo ni para qué, eventualmente era para obtener un retorno, no dijo cuál era el retorno, o sea que estamos esperando el pueblo argentino, porque es el oro de los argentinos, el oro que está en las reservas, estamos esperando que se sepa. Se supone, por la información que circula, que fueron 2 envíos, el 7 de junio y el 28 de junio, se supone que es por un valor aproximado de los 450 millones, un valor equivalente a 450 millones de dólares, el total de reservas en oro en el Banco Central, de acuerdo a la información publicada por el Banco Central de la República Argentina el 15 de julio, sería del orden de los equivalente a los 4.700 millones, o sea, un 10% de nuestras reservas en oro han salido del país. No sabemos dónde, no sabemos para qué, no sabemos con qué objetivo, no sabemos el monto específicamente porque lo tienen que confirmar las autoridades del Banco Central. Si bien el ministro de Economía dijo que era para obtener un retorno, también podría ser para otros motivos que también son preocupantes. Podría ser una venta de oro para conseguir reservas líquidas, en un momento en donde las reservas líquidas del Banco Central están en un nivel muy bajo. Podría también ser que se hayan enviado esos lingotes al Bank of International Settlements, a Basilea, al Banco Internacional de Pagos, en donde uno puede tener la opción de dejar en caución ese oro y a cambio se le da un préstamo equivalente en reservas líquidas, pero no lo sabemos porque no lo han explicado. O sea que lo que le pedimos al Gobierno Nacional, al presidente del Banco Central, Santiago Bausili, y al ministro de Economía, es que nos digan qué hicieron con el oro de los argentinos. Básicamente nos preocupa en la provincia de Buenos Aires saber qué han hecho con el oro de los argentinos, porque además sacar el oro de nuestro país implica riesgos que no tiene el oro cuando está en las reservas, en las bóvedas del Banco Central, por ejemplo, que puede ser utilizado como activo en el caso de embargos en juicios contra la República. O sea que siempre el oro es mejor que esté en nuestro país, no que esté en el exterior, porque además, repito, hay una cuestión de soberanía y hay una cuestión de responsabilidad que tiene el Banco Central de hacer la custodia de las reservas y de los activos de los argentinos. Agradecemos al diputado Palazzo haber hecho esta denuncia, este pedido de información pública y nos adherimos a este pedido de información pública. Por último, respecto a este tema, quiero recordar algo que me llamó poderosamente la atención cuando lo repasaba en el día de ayer, algo que dijo la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en ocasión de ser precandidata en ese momento a la presidencia, lo dijo el 31 de julio del año pasado, hace casi un año, en una entrevista televisiva en el canal La Nación Más. Leo: lo primero que vamos a hacer es entrar con una cámara de televisión al Banco Central a mostrar a corazón abierto, queremos decirle a la gente cómo está el país. Perdón, pero es literal lo que estoy
diciendo, ayer lo escuché, vi el video y lo transcribí. Queremos decirle a la gente cómo está el país, para mostrar a la gente qué pasó, qué Banco Central te dejan, porque las reservas no están, no hay más. Eso dijo la ministra Bullrich cuando era precandidata. Bueno, acá estamos, ministra, cuando quiera, la acompañamos a ver qué quedó en el Banco Central, qué dejaron en el Banco Central, dónde está el oro de los argentinos. Si necesita cámaras, tenemos, así que podemos acompañarla a la ministra. Segundo punto, declaraciones también del ministro Caputo de la semana pasada que nos preocupan muchísimo por la familia fundamentalmente. ¿Qué dice el ministro Caputo? Más que declaraciones es que escribe el ministro Caputo en su perfil de la red social X una vez que lo consulta a un usuario, porque vieron que ellos dialogan por Twitter con la gente, como no tienen trabajo, parece que tienen tiempo libre para chatear, para tuitear, etcétera, todo el tiempo. Leo. Los pesos emitidos son por compras en el MULC, en el Mercado Único y Libre de Cambio. Se refería a los pesos que se emiten cuando el Banco Central compra dólares. El objetivo siempre fue secar la plaza de pesos, es decir, una política monetaria restrictiva con el objetivo, de acuerdo a la política económica del actual gobierno, de no emitir, de emisión cero para controlar la inflación, como si la emisión fuera la única razón que genera inflación. Nosotros lo hemos explicado 1000 veces, la inflación responde fundamentalmente en la Argentina, en una economía bimonetaria, a la devaluación de la moneda, y la inflación récord que hemos tenido en los últimos meses, sobre todo en diciembre y los primeros días del año, los primeros meses del año, tiene que ver con la devaluación del 118% que llevó adelante el Gobierno Nacional. Pero no me quiero meter en esta discusión. Continúo. Lo digo desde la primera entrevista. Se dice primera entrevista, pues sujeto femenino. Pero bueno, todavía algunos no se convencen. La realidad probará que en breve la gente va a tener que vender dólares para pagar impuestos y el peso va a ser la moneda fuerte. Bueno, ahí ya la defensa descansa, porque el ministro está diciendo lo que está diciendo. Está diciendo que las familias en breve, dice en breve, para poder pagar sus impuestos, sus tarifas probablemente, su comida probablemente, van a tener que vender los dólares. ¿Sí? Van a tener que vender los dólares. Me quiero sumar a lo que tuiteó también y publicó en redes sociales la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Por lo menos 3 contradicciones en una brevísima frase, por lo menos 3 contradicciones. La primera es que en campaña el gobierno, bueno, el candidato entonces, Milei, nos dijo que iba a dolarizar la economía. Su principal, probablemente, promesa de campaña fue que iba a dolarizar la economía. Bueno, ahora su ministro de Economía, Caputo, le está diciendo a la gente, lejos de ponerle dólares en el bolsillo, que va a tener que sacar los dólares del colchón o del sistema financiero donde los tiene depositados para poder pagar los impuestos. Primera contradicción, primer problema. Segunda, dijo también Milei, por entonces candidato, 12 días antes de las elecciones generales, el 10 de julio del 2023. En esa ocasión un periodista le pregunta sobre opciones de inversión de sus ahorros. Le dice, bueno, ¿qué me conviene? ¿Hacer un plazo fijo o me conviene comprar dólares? Y contesta Milei en radio, leo, jamás en pesos, jamás en pesos. El peso es la moneda que emite el político argentino. Por ende, no puede valer ni excremento porque esas basuras no sirven ni para abono. Es lo que dice Milei. Ahora, su ministro de Economía nos dice que el objetivo ahora es hacer fuerte el peso. Si el objetivo era hacer fuerte el peso, no hubiesen devaluado un 118% a los 6 días de comenzar el gobierno, porque el peso se hace débil cuando se devalúa la moneda, porque no tiene reservas que la respalden, y lo que deberían estar haciendo son políticas para reforzar la cantidad de reservas en el Banco Central. Y por último, y más general, respecto de los impuestos que dice ahora el ministro Caputo que la gente va a tener que pagar con dólares, se cansaron de decir, y lo siguen haciendo, que es lo peor, que le iban a bajar los impuestos a la gente. Lo dijeron en la campaña, que le iban a bajar los impuestos a las familias, que le iban a bajar los impuestos a las pymes, que le iban a bajar los impuestos a los comercios, que los iban a bajar los impuestos a los productores rurales,
y desde que asumieron no hicieron otra cosa que aumentar los impuestos. Me refiero solamente a algunos. Aumentaron las retenciones a la exportación, aumentaron el impuesto país para el pago de importaciones, eliminaron la devolución del IVA de los bienes de primera necesidad, aumentaron el impuesto a los combustibles, restablecieron el impuesto a las ganancias recientemente para la cuarta categoría y también redujeron los subsidios energéticos que, lo que decía antes, implican un aumento muy fuerte en las tarifas de luz y el gas. Y a los únicos que le bajaron los impuestos es a las clases más acomodadas cuando reducen la alícuota del impuesto a los bienes personales. O sea, esto refleja claramente una política impositiva totalmente regresiva, a contramano de lo que se debería hacer de acuerdo a nuestro criterio, que es los que más tienen pagan menos ahora, los que menos tienen pagan más ahora. O sea, tres problemas en una breve frase, tres inconsistencias, tres contradicciones de un gobierno que, como dice la expresidenta, está más mareado, está más perdido que turco en la neblina. Pero otra cosa, Caputo dice que la gente en breve va a tener que vender los dólares para pagar los impuestos. Yo le quiero comentar al ministro Caputo que eso es peor de lo que dice y que ya está sucediendo. Acá hay muchos periodistas de La Plata que los invito a que hagan una pequeña tarea de investigación y vayan a averiguar lo que está pasando en las casas de empeño. Acá en La Plata, o en Capital, o en el conurbano, o en Mar del Plata, ¿sí? En donde la gente ya no solo que vende los dólares o vendió los dólares, está vendiendo literalmente las joyas de la abuela para llegar a fin de mes. Está vendiendo el oro para llegar a fin de mes. Está vendiendo los muebles para llegar a fin de mes. Los invito también a recorrer las múltiples ferias americanas que se establecen en el conurbano. Aquí en La Plata hay varias. Yo los domingos me dedico a caminar bastante por La Plata y he circulado en varias de estas ferias informales que se establecen ante la desesperación de la gente de no tener ingresos. Me he puesto a hablar con varias personas, con varias familias que están vendiendo los juguetes de los hijos. Están vendiendo la ropa, los juguetes de los hijos, las ollas, los utensilios de cocina de su casa. Están vendiendo para poder pagar los impuestos, para poder pagar la comida, para poder pagar los medicamentos, para pagar las tarifas. O sea que no es algo que va a pasar, que la gente que tiene ahorros en dólares los va a tener que vender para pagar los impuestos. Ya está pasando y es mucho peor de lo que piensa el ministro de Economía y tiene una explicación muy clara y muy sencilla. Se derrumbó todo. Se derrumbaron los ingresos, se derrumbaron las jubilaciones, se derrumbaron los salarios, se derrumbó el consumo, se derrumbó la producción, se derrumbó la inversión. Todos los datos de la economía real son paupérrimos. Bueno, eso es lo que está pasando. Hay que explicarle al ministro. No es porque ahora la gente va a preferir el peso al dólar. No, la gente ya no tiene ni qué vender para llegar a fin de mes. O sea que, para que se informe el ministro. Una mirada de conjunto. Fíjense las paradojas que tienen que ver con el oro. En el orden macroeconómico, el gobierno vende el oro o saca el oro para poder obtener algún retorno o para poder obtener reservas líquidas. Un gobierno que rasca la olla. ¿Sí? Un gobierno que rasca la olla. En el orden microeconómico, las familias vendiendo los dólares, vendiendo los muebles, vendiendo las joyas, vendiendo los juguetes de los pibes para poder pagar los alimentos, para poder pagar los medicamentos. El gobierno con sus políticas obliga a las familias a rascar la olla. Un gobierno que ha transformado a la Argentina en un país que rasca la olla, con una crisis económica como muy pocas veces, y productiva y social, como muy pocas veces se vio. Rompieron todo, no dejaron nada en pie, estas son las consecuencias. Una fiebre de venta de oro en general, en el orden microeconómico, en el orden macroeconómico y cualquier otro activo para poder llegar a fin de mes. Cierro con un punto que lo dejé para el final, no porque no sea el menos importante, sino al revés, el más preocupante y el más importante. Creo, o por lo menos el que consideramos que es el que más nos tendría que preocupar a todos los argentinos. También se supo la semana pasada por una investigación de la política online
que 6 diputados de La Libertad Avanza fueron a visitar, hicieron una excursión a visitar a Astiz y a otros represores y genocidas al penal de Ezeiza, ¿sí? Eso se supo en una investigación, fueron 6 diputados, Beltrán Benedit, que fue el organizador del viaje, Rocío Bonacci, María Fernanda Araujo, Lourdes Arrieta, Guillermo Montenegro y Alida Ferreira. Parece ser que el diputado Benedit ya había ido a Ezeiza a entrevistarse, a visitar, a saludar al genocida Astiz y que se había comprometido a ir con otros legisladores. En el día de ayer y en los últimos días se empezaron a conocer algunos detalles de la excursión. El más preocupante es que se hizo en un vehículo oficial, con la autorización debida de la Presidencia de la Cámara de Diputados de la Nación, o sea, fue una visita oficial, no personal, de los diputados. En el despacho del presidente de la Cámara de Diputados de la Nación estaban al tanto de la visita, porque desde su despacho tenían la lista de los nombres y el destino que tenía el vehículo, que estaba yendo al penal de Ezeiza. Obviamente, seguramente sabrían también a quién iban a visitar. Por lo tanto, solicitamos al presidente de la Cámara de Diputados que aplique las sanciones que corresponden a los diputados por esta aberración que han cometido de ir a visitar a genocidas, a represores en una misión oficial. Y por lo que se sabe, lo que ha circulado de la reunión, una reunión amistosa, como se ha conocido, una reunión en donde le fueron a expresar su solidaridad y en una reunión en donde hasta parece que hay fotos sonrientes entre los genocidas, entre los represores y los diputados de la Nación. Pero peor que la visita quizá es el WhatsApp que luego circuló en el grupo de WhatsApp, que es de público conocimiento, está en todos los diarios, está en todas las redes, en donde el diputado Benedit dice que no fueron a visitar ni a genocidas ni a represores, sino que fueron a visitar excombatientes que libraron batallas en la lucha contra la subversión marxista. Eso le valió una denuncia penal por apología del crimen, llevada adelante por la Comisión Provincial de la Memoria. También en ese WhatsApp, el diputado Benedit sostiene que los juicios de lesa humanidad son una farsa, que los jueces que dictaron las sentencias a los genocidas lo hicieron por ideología, venganza y negocios, y que por lo tanto esos jueces deberían ser denunciados en el Consejo de la Magistratura y sometidos a juicio político. En el día de ayer, creo, el juez Daniel Obligado cursó a la ministra de Seguridad un oficio con carácter urgente para que explique cómo se gestó esta reunión, quiénes participaron, si estaban al tanto las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación. Nosotros simplemente queremos recordar algunas cosas y presentar nuestra posición desde la provincia de Buenos Aires, recordando lo siguiente: que los crímenes por los que fueron condenados Astiz y demás genocidas y represores se tratan de crímenes de lesa humanidad y por lo tanto son imprescriptibles, o sea, no son pasibles de indulto ni de amnistía. Que con su silencio respecto del destino de los desaparecidos y de los niños y niñas apropiados, los genocidas y represores siguen cometiendo crímenes. Que desde 2003 a la fecha, con el juzgamiento de los genocidas y represores de la dictadura, se ha cumplido con todas las garantías constitucionales y respetando el debido proceso. Que desde la vuelta a la democracia el pueblo argentino se ha expresado públicamente, masivamente, cada 24 de marzo bajo el lema "Nunca más", y que no vamos a permitir que los genocidas y los represores tengan ningún tipo de beneficio vinculado a sus penas y al cumplimiento de sus penas. Que son 30.000 los compañeros detenidos y desaparecidos por la dictadura cívico-militar, que desde el gobierno provincial vamos a seguir apoyando y trabajando con las políticas de memoria, verdad y justicia, y que vamos a bregar por el juicio y castigo a todos los responsables que deben cumplir sus penas en cárcel común, perpetua y efectiva. Que nos preocupan sobremanera las expresiones de negacionismo y reivindicación de los crímenes de la dictadura militar, que ha llevado adelante desde hace tiempo, cuando era candidato y también cuando es presidente,
el presidente Milei y también la vicepresidenta Villarruel y otros referentes de La Libertad Avanza. Y como dijimos antes, que solicitamos a las autoridades de la Cámara de Diputados de la Nación que apliquen las sanciones que corresponden de acuerdo a la normativa de esa casa a quienes hicieron esta excursión, esta visita al penal de Ezeiza. Nosotros consideramos que la democracia argentina, en sus 40 años, desde la vuelta justamente a la democracia, ha avanzado en un proceso que es irreversible, que no tiene marcha atrás y que por lo tanto condenamos abiertamente estas visitas. Ellos tan Astiz, nosotros tan Eve, nosotros tan Estela. Muchas gracias. Muchas gracias, ministro. Seguidamente vamos a escuchar las palabras de la señora ministra de Mujeres y Diversidad, Estela Díaz. Buenos días. Bueno, muchas gracias a la prensa presente. Queríamos compartir que en el marco general de las políticas de ajuste y desmantelamiento del Estado que está llevando adelante el Gobierno Nacional, obviamente las políticas de género y diversidad, recién el ministro de Gobierno hacía referencia a las de derechos humanos y estas se inscriben en el marco general de las políticas de derechos humanos, son particularmente atacadas, eliminadas, desfinanciadas. En ese contexto, primero se desjerarquizó y después se eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad de la Nación. Es de los presupuestos más subejecutados cuando se miran las partidas ajustadas por parte del Gobierno Nacional y recortadas, es las que más nivel de ajuste han sufrido y de eliminación, y además el despido del 85% del personal del ex Ministerio Nacional. Según expresiones del ministro de Justicia, esto es solo un paso porque esperan en próximos meses eliminar del plantel de trabajadores y trabajadoras públicas el resto de trabajadores y trabajadoras. Sostener en este sentido que hay políticas que no remiten a los últimos 4 años de gestión, sino que son políticas que tienen mucho más de una década. Porque la institucionalidad en políticas de género y diversidad sexual en la Argentina vienen de la democracia acá y están sostenidas en tratados de derechos humanos como la Convención contra todas formas de discriminación hacia la mujer, que es la CEDAW, que además tiene rango constitucional, por lo tanto es una ley de leyes con mayor jerarquía que el marco normativo nacional y tiene mecanismos de cumplimiento donde la Argentina debe dar cuenta, el Gobierno Nacional tiene responsabilidades en su cumplimiento, lo mismo que la Convención de Belén do Pará, la Convención contra todas formas de violencia, la Convención para eliminar y erradicar toda forma de violencia contra las mujeres. Señalar en este sentido la preocupación también porque este año estuvo la reunión de seguimiento de la Convención de Belén do Pará en Chile, si no recuerdo mal es la 11 reunión para el seguimiento del cumplimiento de la erradicación de la violencia contra las mujeres, y el Gobierno Nacional por primera vez no asistió a esta convención de seguimiento. ¿Por qué queremos destacar esto? Porque obviamente tenemos en la provincia de Buenos Aires que garantizar, tenemos la convicción, la responsabilidad y el compromiso de garantizar los marcos legales vigentes en la Argentina. Entonces, no solo el gobernador Axel Kicillof decidió la continuidad del Ministerio de Mujeres y Diversidad con rango ministerial, sino que también lleva adelante el compromiso de profundizar las políticas que iniciamos en los primeros 4 años de gestión. Ahora, como todo el resto de políticas y programas, tenemos que hacerlo en un contexto de retirada y de ajuste del Gobierno Nacional. Y en ese sentido queremos puntualizar algunas acciones en concreto que hemos llevado adelante. Por un lado, porque además
El retiro y la eliminación de lo que fue el Ministerio Nacional supone no solo afectar partidas y programas directamente ligadas de ese ministerio, sino un conjunto de políticas y programas de carácter transversal que llevaban otros organismos. Por ejemplo, voy a mencionar dos muy claros. El Plan ENIA, el Plan de Reducción del Embarazo No Intencional Adolescente. Ese plan que logró en pocos años reducir a la mitad, algo que no se había conseguido nunca en nuestro país, reducir a la mitad el embarazo adolescente, que va acompañado además de a las jóvenes en construir un proyecto de vida, terminalidad educativa, bueno, cumplir un desarrollo personal con oportunidades y no interrumpido por una maternidad en la infancia o en la adolescencia. Bueno, este programa se eliminó. Decir que el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires continúa con el programa, implementándolo en los 135 municipios de la provincia. Y también destacar la falta y la eliminación no solo de la obra pública en general, sino todas aquellas decisiones de inversión en infraestructura de cuidado. Una infraestructura fundamental para el cuidado de las infancias, de los adultos mayores y de las personas con discapacidad, que tenía perspectivas de inversión muy importantes en todo el país. También por decisión del gobernador Axel Kicillof, en la provincia de Buenos Aires, los centros de desarrollo de la infancia, que Nación no va a hacer, van a hacerse en la provincia de Buenos Aires, junto a los 53 existentes, más los 45 que se van a hacer por provincia de Buenos Aires. Se va a profundizar con refuncionalización de otros junto al ministro de Infraestructura, Gabriel Catopodis, porque pensamos en la provincia de Buenos Aires que los únicos privilegiados y privilegiadas tienen que seguir siendo los niños y las niñas, y cuando hay necesidades del carácter y del orden que aquí se viene señalando en políticas de ajuste, necesitamos que esto obviamente continúe. En ese sentido, decir que otras de las cuestiones que eliminó es el Consejo Federal de las Mujeres. El Consejo Federal de las Mujeres y Políticas de Género, en su nueva denominación, data en la Argentina desde el año 1991, cuando se crea el primer Consejo Nacional de la Mujer. No estamos hablando de políticas nuevas, 3 décadas de políticas públicas. Este era un ámbito, así como el Consejo Federal de la Salud, el Consejo de Educación, donde nos reunimos todos los mecanismos de políticas de mujer y género del país para articular iniciativas, discutir propuestas, intercambiar experiencias. Además, todo el tiempo necesitamos los mecanismos, estar en contacto. Les digo, este fin de semana, acá nuestra subsecretaria ayer, estábamos con Santa Fe, en un intento de femicidio de una santafesina que fue atacada en Mar del Plata, articulando cómo la familia de Santa Fe venía a Mar del Plata. Bueno, esto nos pasa de manera constante. El Consejo Federal es un ámbito fundamental para la articulación de estas políticas y los acuerdos interprovinciales en un país federal como el nuestro. Bueno, gracias a los diálogos entre los mecanismos y los organismos internacionales, ONU Mujeres, junto a UNFPA, organizó una reunión donde nos convocó a todos los mecanismos de género de las provincias. Decir que en las provincias no solo se eliminó el Ministerio Nacional, las provincias por las políticas de ajuste se han visto también forzadas a reducir sus planteles y en ninguna provincia del país ha quedado con rango ministerial la cartera de Género y Diversidad. Así que tuvimos una reunión en la ciudad de Buenos Aires convocada por ONU Mujeres. Hubo 20 provincias del país presentes. Allí se intercambió la preocupación por la falta de políticas nacionales que garanticen el cumplimiento de los derechos de las mujeres y las diversidades en la Argentina. Esto afecta en muchos sentidos, pero mencionar 2 de ellas. La eliminación del programa Acompañar,
que asistía a las mujeres en situaciones graves de violencia de género frente a la salida de la violencia con un salario mínimo vital y móvil por 6 meses, tuvo en los 4 años que pasaron alrededor de 300.000 beneficiarias. Hoy debemos estar en 0 porque a fin de año había 45.000 y en realidad desde el 10 de diciembre a la fecha no hubo una sola alta de ninguna persona en situación de violencia extrema asistida por la Nación frente al proceso de la salida de las violencias, que suele ser crucial cuando además el contexto es vulnerabilidad económica, porque eso suele ser el factor que desalienta la salida de la violencia frente a no tener los recursos económicos. Esto ha sido eliminado, lo mismo que todas las políticas que asisten al fortalecimiento de las áreas de género en lo local, lo mismo que equipos especializados en los departamentos judiciales nacionales, todos equipos eliminados. Bueno, también sostener, como en otros temas, que la provincia de Buenos Aires sostiene y sigue impulsando como prioridad el fortalecimiento de las áreas locales, porque es allí, como siempre nos señala el gobernador, en el territorio, en las cercanías, en el lugar a donde debe llegar la política y la respuesta, así que seguimos trabajando con programas de la provincia que transfieren recursos económicos, pero también asistencia y colaboración técnica para que las áreas de género en los 135 municipios estén fortalecidas, para seguir construyendo políticas que reduzcan las brechas de desigualdad, pero especialmente que aborden las violencias por razones de género. En ese sentido, la otra acción que hemos llevado adelante, bueno, en torno a la reunión con autoridades como el Consejo Federal de las Mujeres no existe más, quedamos en un compromiso de continuidad en la articulación, pero también en nuevas reuniones que los organismos promoverán antes de fin de año, a donde vamos a priorizar alguna agenda de trabajo conjunta, y una de ellas voy a desarrollarla un poco más, que es la línea 144 de atención, contención y asistencia a quienes sufren violencia de género. Y voy a contar, porque tenemos la línea provincial, la decisión que hemos tomado apoyada por el gobernador Axel Kicillof en relación a esto. Pero antes de eso, quiero decir que en uso del derecho a la información pública hemos presentado un pedido de informes al Gobierno Nacional exhaustivo y detallado que le pide, porque vieron que dijeron el gobierno es negacionista y bueno, nuestro ministro de Gobierno, Carlos Bianco, recién lo decía con claridad en torno a los delitos de lesa humanidad, pero son negacionistas de la violencia de género, negacionistas de las brechas de desigualdad. Y ellos, además de eliminar el ministerio, han sostenido, tanto el vocero presidencial como el ministro de Justicia, donde supuestamente pasaron las políticas de género y diversidad, que estas políticas se están llevando adelante en otros ámbitos. No tenemos ninguna certeza de que esto efectivamente ocurra, más bien lo contrario. Tenemos la certeza de que no hay continuidad en todas las que nosotras y nosotros conocíamos. Por lo tanto, hicimos un pedido muy detallado de información pública que tienen la obligación por ley vigente de contestar. Nos han señalado que se van a tomar el máximo plazo para esta respuesta, así que promediando el mes de agosto esperamos tener esta información. Entendemos que otras provincias de la Argentina están haciendo efectivamente lo mismo. En relación a la línea 144, nos parece fundamental compartir esta información con ustedes porque y acá vamos a compartir una presentación. Nosotras estamos presentando aquí lo que llamamos el plan de fortalecimiento de la línea 144, porque queremos destacar que la provincia de Buenos Aires, al igual que la ciudad de Buenos Aires, tiene su propia línea 144. Es una línea
que nace en el año 2008, que su antecedente es el antecedente de la línea 144 nacional, que nació en el año 2010, hoy con serios problemas de funcionamiento porque han echado a la inmensa mayoría de las profesionales que allí trabajan. Señalar en este sentido, además, lo grave, porque la inversión pública también supone preparar personal especializado. Esta línea no la atienden no la atienden máquinas, la atienden profesionales de equipos interdisciplinarios especializados que se preparan especialmente y que tienen dispositivos de seguimiento de los casos, protocolos para la atención, trabajan en las derivaciones, trabajan incluso en el asesoramiento a servicios y equipos que están asistiendo a quien sufre violencia de género. Nuestra línea hemos decidido en ese sentido fortalecerla y lo que vamos a hacer, porque ¿qué nos pasaba con la línea nacional? Para decirles la dimensión de la atención, en el primer cuatrimestre del año pasado se atendieron cerca de 50.000 mujeres y personas de la diversidad de la provincia de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque el primero y segundo cordón del conurbano, por un tema de antenas, los celulares 011 rebotaban en lugar de nuestra línea, las dos tenemos el mismo número, rebotaban en la línea nacional. ¿Qué preocupación tenemos con el deterioro de la línea nacional que tiene poquísimo, prácticamente personal de urgencia? Se hace fila. ¿Qué pasa con esto cuando vos estás en una línea y no atendés? Cola larguísima de espera de personas que terminan desistiendo porque tienen que esperar 15, 20, media hora, una hora y sin ser atendidas. Entonces estamos trabajando junto con comunicación y con la Telefónica, que es quien provee el servicio del 0800 por el cual entra esta comunicación, para que en poco tiempo podamos estar en condiciones de que todas las llamadas de todo el conurbano y de toda la provincia ingresen en nuestra línea 144. Para esto también, fortaleciendo la articulación con todos los números cortos, que es el 911, el 148, el 102, porque todo el tiempo necesitamos articular con emergencia, con abuso, maltrato en la infancia o con otro tipo de necesidades que requieren quienes estén llamando. Y también fortalecer toda la articulación interministerial que requiere esta atención e interjurisdiccional, porque atendemos a mujeres y diversidades de los 135 municipios. También en el camino de fortalecer a la línea, lo que vamos a hacer es ampliar nuestros canales de atención. Además del 144, ustedes después van a ver las placas, también se accede por WhatsApp. Algo que empezamos a implementar en pandemia, pero es un servicio que vino para quedarse porque muchas veces resguarda a la persona que está sufriendo violencia, que no puede hablar y sí puede mandar un mensaje. En ese caso, lo que vamos a hacer también es ampliar en las redes canales a donde nos van a poder hacer consultas por Instagram, medios muy utilizados, porque hay veces que hay dudas frente a si se está o no en una situación de violencia, entonces allí se va a trabajar en las respuestas a través de las líneas. También vamos a incorporar un acceso directo a través de la app de la provincia de Buenos Aires, para que en la misma app PBA también podamos tener ingreso a la línea 144. Y estamos, junto con el Ministerio de Comunicación, lanzando una campaña de comunicación masiva, porque también hay confusión. Cuando dicen la línea 144 no continúa, la línea de la provincia de Buenos Aires continúa y se está fortaleciendo para que todas aquellas personas que sufren violencia de género puedan llamar a este primer nivel de contención, de atención, de acompañamiento. Así que esta campaña de difusión tiene un conjunto de piezas audiovisuales a donde vamos a estar difundiendo todo el alcance de la línea, y para esto también
vamos a fortalecer a los equipos de atención en aquellos horarios que son los horarios que más nivel de consulta tenemos, que es de las 6 de la mañana a las 18 horas. Por último, también quiero señalar en torno al fortalecimiento de políticas de abordajes de las violencias, que nosotros contamos con un fondo especial que asiste en las situaciones de emergencia, que se tramita en general, está presente en los 135 municipios, se tramita a través de las mesas locales intersectoriales que tiene a las áreas provinciales, locales, a las organizaciones, articulando el abordaje de las violencias en cada municipio. Ese fondo lo hemos aumentado hasta en un 500%, para que el acompañamiento en las situaciones de emergencia sea eficaz, de respuesta para quien sufre violencia y la familia, niños que en general se está acompañando. Y en este camino de seguir fortaleciendo las áreas locales que son quienes atienden. Y también, a partir de la presentación que hicimos aquí junto al gobernador Axel Kicillof de la Escuela de Género, Gobierno y Comunidad, ya tenemos en inscripción la primera diplomatura junto a la Universidad Arturo Jauretche de Florencio Varela para efectores públicos provinciales y locales que atienden violencia de género. Va a empezar en agosto. Equipos de salud, de justicia, de seguridad, de áreas de desarrollo de género, y ya tenemos más de 3.500 inscripciones para la diplomatura en abordajes de la violencia. Fortalecer el Estado es una clave, mejorar las capacidades estatales a partir de fortalecer a efectores y efectoras públicas que están atendiendo y trabajando. Para nosotras es una necesidad, pero también es una convicción que es el camino que tenemos que llevar para prevenir y abordar las violencias por razones de género. Por último, dos informaciones así muy rápidas, pero es que empezó la semana pasada el juicio por la desaparición de Tehuel de la Torre. Estamos acompañándolo, este juicio, un joven trans, y ahí se ha desdoblado en dos juicios lamentablemente, pero esperamos que esta instancia permita que se acceda a la verdad y que haya justicia. Nuestro ministerio está acompañando a su familia en esta instancia y a todas las audiencias del juicio. Y por último quiero señalar algo en clave de lo que Carly Bianco recién decía respecto al Ministerio de Seguridad de la Nación, autorizando a diputados y diputadas nacionales para visitar a genocidas que están detenidos. Nosotras, como Ministerio de Mujeres y Diversidad, tenemos un programa que acompaña a las mujeres y diversidades privadas de libertad. En el marco de esa política institucional pedimos una visita a la joven que sigue detenida luego de las protestas por la ley Bases, y tuvimos un llamado del Ministerio de Seguridad a la Asesoría de Gobierno preguntando en calidad de qué este ministerio, indagando en calidad de qué este ministerio pedía esa visita. Pero no solo eso, sino que además nos fue denegada visitar a esta joven detenida en Ezeiza. Nos parece gravísimo, a la luz de que además venía leyendo las declaraciones de la ministra Patricia Bullrich, que decía que ella no se metía en quién quería visitar a ninguna persona que estuviera detenida en la Argentina. Parece que en algunos casos sí hay restricción de estos derechos a la visita, así que la verdad que nos parece un paso más de extrema gravedad en el posicionamiento del Gobierno Nacional, no solo negacionistas de los crímenes de lesa humanidad y el terrorismo de Estado y derechos elementales humanos de las personas que habitan esta Argentina, sino también de las mujeres privadas de libertad. Muchas gracias. Muchas gracias, ministra. A continuación vamos a escuchar las palabras de la señora ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano, Silvina Batakis. Hola, buenos días a todos. Bueno, gracias por compartir este tiempo de conferencia.
Bueno, como ustedes también saben, el Ministerio de Hábitat de la Nación es otro de los ministerios, de las carteras nacionales que desapareció. Y bueno, nuestro gobernador Axel Kicillof no solamente creó el ministerio hace 2 años, sino que por supuesto también quiere sostenerlo, entendiendo que la política habitacional es una de las políticas más importantes para poner a un país, a una provincia, a un estado en un sendero de desarrollo. Yo siempre digo que los grandes desafíos que va a tener la humanidad, la sociedad, en este siglo nuevo, que tiene mucho que ver con el individualismo, con el estar más metido dentro de la casa, con la inteligencia artificial, son básicamente 2. Uno, cómo generar puestos de trabajo, y el segundo, en dónde va a vivir la población. Y la verdad que este Ministerio de Hábitat reúne parte de esos 2 objetivos, ¿no? La verdad que las políticas habitacionales, la construcción de una vivienda, tiene encadenamientos productivos muy largos, y esos encadenamientos productivos en el territorio generan muchos puestos de trabajo, ¿no? Desde cuando uno piensa en el movimiento de suelos, luego, bueno, los primeros trabajos para poder hacer las plataformas donde se hará la vivienda, hasta, bueno, la vivienda finalizada, cuando ya tiene otros elementos, además del hormigón, los ladrillos, que tienen que ver con el vidrio, y después cuando esa vivienda se transforma en hogar, ese hogar empieza también a ser vestido por cada una de las familias, y eso genera nuevamente un encadenamiento de actividades económicas que básicamente nuestro gobernador lo que dice, eso es el multiplicador keynesiano, ¿no? Así que nuestro ministerio cumple esos 2 objetivos, que es pensar en dónde van a vivir las familias en este nuevo mundo que viene, y por otra parte la generación de puestos de trabajo. Desde el Gobierno Nacional se abandonó esta política, no solamente que se desjerarquizó el área de hábitat a nivel nacional, sino que también se abandonó la política nacional. Para que ustedes tomen dimensión, en la provincia de Buenos Aires nosotros hoy estamos con una ejecución de aproximadamente 8.000 viviendas, que es un récord dentro de la provincia de Buenos Aires, pero el Gobierno Nacional decidió abandonar 16.000 viviendas, ¿no? Como para tener una dimensión de estos números. En este primer semestre, en estos primeros meses de este año, el Ministerio de Vivienda ya tiene entregadas aproximadamente 400 viviendas, y hoy en día estamos abocados en poder entregar el resto de las viviendas, y en ese sentido, terminando por supuesto con los procesos vinculados específicamente a la vivienda, pero también encaramos un proceso de convenios con los municipios para hacer la infraestructura necesaria en aquellos municipios en donde ellos no pueden encarar por sí mismos esas infraestructuras. Entonces estamos haciendo también la infraestructura para poder hacer la entrega de viviendas que prácticamente están finalizadas. Si me permiten por ahí volver un poquito para atrás, de estas 16.000 viviendas que el Gobierno Nacional decidió no continuar, hay muchas viviendas que estaban al 90-95%, ¿no? Y esto genera mucha desazón, por supuesto, en las comunidades que ven que estas viviendas generaban esperanza y hoy en día generan vandalismo, hurtos, tomas y muchos otros delitos vinculados con poder hacer algún tipo de negocio con estas viviendas. Así que estamos continuamente tratando de encontrar una respuesta por parte del Gobierno Nacional. El Consejo Nacional de Hábitat, a diferencia de lo que contaba la ministra de Géneros, sí sigue funcionando. Ya tuvimos 2 reuniones, se reúne semestralmente. En las 2 reuniones participó el Gobierno Nacional, pero con algún técnico con un rango muy menor, y la verdad que ninguna provincia está teniendo respuestas ni está recibiendo pagos para las viviendas que se dejaron de hacer. Estas viviendas se realizaron con el impuesto que pagaron todos y todas las argentinas, y son obras que nosotros no queremos que sean elefantes blancos, así que estamos haciendo todo el esfuerzo para ver cuáles son los elementos, las herramientas que tenemos con el Gobierno Nacional para poder destrabar y poder continuarlas. En particular, en este ministerio y en estos tiempos me gustaría destacar que nosotros estamos trabajando muy bien con el Banco Mundial para hacer nuevas viviendas en la provincia de Buenos Aires,
Y en este sentido, en algunos medios yo había leído bueno, que los organismos multilaterales de créditos no quieren trabajar con la provincia de Buenos Aires. Esto no es cierto. Nosotros estamos trabajando y estamos trabajando muy bien. Pudimos rescatar un crédito que en definitiva lo que nos va a permitir es hacer 500 viviendas nuevas. Estas 500 viviendas están en distintos procesos licitatorios, algunas ya están adjudicadas y el lunes pasado ya empezaron las obras. Pero bueno, 2 barrios van a estar en Berazategui, en la zona de Plátanos, en la zona en donde hay 1.400 obras, 1.400 viviendas paradas por el Gobierno Nacional y 141 viviendas en el municipio de San Martín, en el barrio Costa Esperanza. La verdad que para nosotros fue un crédito trabajoso, como siempre lo es los multilaterales, pero estamos muy conformes de la tarea que vinimos realizando con ellos para poder hacer estas 500 viviendas nuevas, que esto que decía antes, ¿no? Genera mucha esperanza en la población y hay una necesidad muy fuerte hoy en día, porque como ustedes saben, y muchos de ustedes quizás lo están padeciendo, los alquileres crecieron muchísimo con esto de la libertad que tiene el mercado. Bueno, como decía nuestro ministro Carlos Bianco, libertad para algunas cosas, ¿no? Porque, bueno, los mercados financieros se intervienen, entonces, digo, no es que el mercado funciona para todo. Pero, digo, en esto de los alquileres, la verdad que la población está sufriendo muy fuertemente los alquileres, a esto se le suma el tema de los servicios. Entonces, para nosotros es vital poder seguir construyendo viviendas. Nuestro gobernador lo que nos ha pedido es que tengamos un ministerio que esté enmarcado dentro de los objetivos comunes que tiene todo su gabinete, que es que sea un Estado presente, pero que sea un Estado eficiente, honesto, inteligente y creativo. Así que estamos abocados a todas estas tareas para poder seguir construyendo más hábitat y un desarrollo sustentable en la provincia de Buenos Aires. Este ministerio lo que también ha decidido es trabajar en forma conjunta con todo el resto del gabinete para hacer distintos aportes y además para planificar en dónde tienen que estar las viviendas, ¿no? Uno hoy lo que ve a nivel mundial es que las viviendas se construyen mayormente y se trata de hacer que la vivienda esté cerca del lugar de trabajo, ¿no? Nosotros en ese sentido estamos trabajando en un plan estratégico habitacional que contemple también cómo es el plan de desarrollo industrial, agropecuario, de servicios que va a tener la provincia de Buenos Aires en el mediano y largo plazo. También estamos trabajando con el Ministerio de Salud para que hagan un aporte a cómo priorizar la salud en cada una de las familias y en ese sentido no solamente el Ministerio de Salud aporta un botiquín para que todas las casas tengan, sino que además nos aporta todas las indicaciones de cómo tener que vivir para tener una vida saludable en la casa. El Ministerio de Ambiente también participa y también en materia de género lo que nosotros instamos a cada uno de los municipios que son los encargados de hacer el sorteo para la adjudicación de las viviendas es que haya un cupo para mujeres con violencia de género. Así que, bueno, esa es la tarea en la que nosotros estamos. Por otra parte, también, como todos ustedes saben, no hay demasiado crédito para poder hacer refacciones en las viviendas, o ampliaciones, modificaciones, y en ese sentido nosotros ya tenemos entregados a través del plan CREA, que son pequeños créditos no bancarios, para hacer este tipo de modificaciones, aproximadamente 4.000 millones de pesos, con unos 3.500 beneficiarios. Lo que estamos haciendo ahora, en este pedido, en esta exigencia de nuestro gobernador de que seamos más eficientes, es en renovar el compromiso con este crédito, que es el CREA, pero que sea mucho más eficiente, mucho más dinámico, mucho más rápido y que pueda contemplar otros elementos también de las habitaciones. Así que efectivamente vamos a estar quizás haciendo este lanzamiento en agosto, pero ya lo hemos trabajado, lo tenemos diseñado, estamos esperando poder terminar las plataformas informáticas necesarias para poder ponerlo, y bueno, y no quiero por ahí adelantarme en cuáles van a ser los nuevos criterios, las nuevas características de este crédito, pero sí va a ser un crédito que sea mucho más dinámico, mucho más rápido y de mucho más fácil acceso para la población. Y el tercer elemento es que, bueno, el OPISU, que es el Organismo Provincial de Integración Sociourbana,
es un organismo que tiene mucha autarquía, pero mantiene el vínculo con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Hábitat. Y la verdad que también con este organismo estamos trabajando muy bien en conjunto para poder planificar en dónde hace la vivienda el Ministerio de Hábitat y cuáles son los programas que pueden complementar efectivamente estas viviendas en la provincia de Buenos Aires. Además de tener, por supuesto, vida propia. Y en este sentido, recordar también que la SISU a nivel nacional, que es el símil que tiene el OPISU acá en la provincia, abandonó muchas de sus tareas con fondos que están disponibles para esto y que no están siendo utilizados presupuestariamente como tienen que ser utilizados. El OPISU también es un organismo que viene trabajando mucho con organismos multilaterales de crédito, con el BID sobre todo, también con el Banco Mundial, pero se vienen haciendo muchas obras de integración sociourbana, más que nada en barrios vulnerados, que tienen que ver con el conurbano, pero también tienen que ver con Mar del Plata, por ejemplo, de lo que recuerdo hoy en día, pero la verdad que venimos trabajando a pesar de todas las dificultades, a pesar de la disminución de los recursos que el Gobierno Nacional ha dispuesto para la provincia de Buenos Aires, este ahogo financiero que siempre refiere nuestro ministro de Gobierno, por supuesto que se hace notar en la provincia de Buenos Aires, pero como dice nuestro gobernador, no es que está prohibido hacer viviendas para una clase media trabajadora que puede pagar su vivienda. Esto el Instituto de Vivienda de la Provincia de Buenos Aires cobra, por supuesto, por las viviendas que realiza, pero bueno, no las hace el mercado para este segmento. Entonces, no está prohibido que lo haga, no lo hace, el Ministerio de Hábitat tiene la responsabilidad de hacerlo y esa es la tarea en la que estamos abocados hoy en día. Muchísimas gracias. Muchas gracias, ministra. Ahora se va a dar lugar a la ronda de preguntas. Les vamos a pedir, por favor, a las y los periodistas que indiquen su nombre y el medio al que representan. Muchas gracias. Bueno, gracias. Martín López Lastra, de AM de Plata, FM Keops, al ministro Carlos Bianco. Si pueden ser dos preguntas. La primera es, bueno, el presidente Javier Milei hizo declaraciones después de la conferencia de prensa del gobernador respecto del lanzamiento de un RIGI provincial. Él hubiera preferido una adhesión directa. ¿Qué comentarios tiene para hacer? ¿Y qué comentarios tiene para hacer respecto de este acuerdo del presidente con el jefe de gobierno porteño, Jorge Macri, devolviéndole esta asignación de coparticipación o qué reflexión tiene al respecto? Gracias. Muchas gracias. Mira, respecto de las declaraciones de Milei, el gobernador ya lo ha hecho público a través de una comunicación por sus redes, pero básicamente vemos dos problemas que nos preocupan. Obviamente más el contenido que la forma, pero las dos cosas nos preocupan muchísimo. Primero, la forma. No se corresponde con la investidura presidencial las formas en que el presidente se refiere a gobernadores, bueno, ya lo hemos visto muchas veces, ¿no? A diputados, a senadores, a legisladores en general. En este caso particular, en ocasión de, creo que estás refiriéndote a esto, en ocasión en una entrevista que mantuvo con el periodista Alejandro Fantino, en una, ¿cómo se llaman? Canal de streaming, ¿cómo se llaman esas cosas? ¿Streaming? Es raro, no sé, yo no entiendo todavía, pero streaming se llaman eso, ahí. Dijo barbaridades, dijo, me los tengo anotados además, dijo, lo trató de lastre, de expropiador serial, de comunista, que no es un insulto, pero él lo plantea en términos despectivos, bestia, y después hizo, bueno, otras referencias de muy mal gusto, por decirlo de alguna manera. Eso, no sé, no se corresponden con la seriedad que debería tener un presidente en ejercicio, pero lo que más nos preocupa es el contenido y la forma, la liviandad, la irresponsabilidad con la que se está tratando un tema de vital importancia para la Argentina y eventualmente para la provincia de Buenos Aires, que es la posibilidad de que se efectúe por parte de YPF, que es una empresa con acciones mayoritarias del Estado Nacional, y la empresa Malaya Petronas, que se supone que es de hacerse efectiva
o podría ser la inversión más grande de la historia de la Argentina. Algunos dicen 30.000 millones, otros dicen 50.000 millones en un periodo de 10 años, con varias fases, con varias etapas, etc. Ya lo ha explicado acá inclusive el gobernador, ya ha comentado la historia de esta inversión, que es una inversión que no nació ayer, que no nació con Milei, es una posibilidad que no trajo Milei. No es que sus discursos por el mundo, sus viajes por el mundo, sus campamentos con ricachones que anda por el mundo, son los que han producido la posibilidad de la llegada de esta inversión. No, no. Lo que posibilita, en primer lugar, la llegada de esta inversión es primero la recuperación de YPF, que junto con la recuperación de YPF se avanzó en las exploraciones y luego en la explotación de Vaca Muerta, que Vaca Muerta es el yacimiento que ha generado la posibilidad de tener un superávit energético, un excedente energético para la exportación, y se ha trabajado hace varios años con la empresa Petronas, con YPF, en la posibilidad de llevar adelante esta planta de licuefacción, y que se anunció en el año 2022 que se iba a llevar adelante en Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Se hicieron los estudios técnicos, ya hay invertido varios millones de dólares, se analizaron las estructuras, la capacitación de los trabajadores, etcétera, y se llegó a la conclusión que el mejor destino para esas inversiones, la mejor localización para esas inversiones era Bahía Blanca. De repente, con la llegada de Milei, empiezan a aparecer otra jurisdicción en particular. Yo no me quiero referir tampoco ni siquiera a la localización, porque como dijo el gobernador, no se trata de una competencia entre provincias hermanas. Mira, yo esta historia la estudié cuando iba a la universidad. En la Universidad de Quilmes nos mostraban cómo había sido los problemas que había generado el régimen de incentivos, por ejemplo, en Brasil, en donde las distintas jurisdicciones, los distintos estados federales ponían regímenes de promoción cada vez más favorables a las empresas para competir a donde se ubicaba una y se ubicaba otra. Y lo que terminaba pasando en el marco de esa competencia es que lo que le daba el Estado a las empresas privadas era más de lo que la empresa privada aportaba. O sea, no queremos entrar en ese juego porque es pernicioso y está en contra del desarrollo. Lo que nosotros decimos es que la mejor localización posible, y esto ya ha sido anunciado por ambas empresas públicamente, es Bahía Blanca, por muchos motivos. Por muchos motivos, porque ya existe el puerto, porque ya existe la infraestructura, porque ya existen los caminos, porque ya existen los determinados ductos que se necesitan para la explotación. Y que el RIGI además ya está vigente. Las disposiciones del RIGI ya están vigentes, tanto para la provincia de Buenos Aires como para cualquier otra provincia de la Argentina. Lo que falta es que lo reglamente el Estado. Nosotros nos hemos expresado respecto al RIGI, pero ya es una cuestión que devino abstracta. Ya está vigente, ya están vigentes sus incentivos en el momento que se reglamente esa normativa. Ahora, ¿qué es lo que se les supuestamente está demandando a la provincia de Buenos Aires? Que adhiera al RIGI para dar estabilidad fiscal también para los impuestos provinciales. Y eso es básicamente el impuesto a los ingresos brutos y los impuestos a los sellos, que es lo que afectarían los ingresos de estas inversiones. Bueno, lo que dijo el gobernador es que va a presentar un régimen de incentivos y cuando termine el receso en la legislatura será presentado. Y bueno, ahí las empresas tendrán que analizar qué conviene, de acuerdo a todos los factores, no solamente los impuestos provinciales, que son una parte muy menor del total de las inversiones que se requieren y el total de los impuestos que pagan este tipo de empresas, y ahí se definirá, pero con la seriedad que amerita, no con una chicana, no con una disputa, no como una pelea entre provincias hermanas. No, nosotros no nos vamos a pelear con ninguna otra provincia. Respetamos, entendemos cuál es la defensa de los intereses propios que hacen los otros gobernadores, y bueno, será la empresa, pero no por presiones políticas, sino por un efectivo análisis de costo-beneficio, de los beneficios financieros, los beneficios económicos, los beneficios estructurales que tiene cada una de las localizaciones, y ahí se definirá. Lo único que pedimos es que se haga de modo serio y despolitizado, porque si politizamos una inversión productiva, y vamos a estar en un problema. La competencia entre provincias no es sano. Ahora, como probablemente al presidente Milei y a su gobierno no le interesa la unidad del Estado Nacional, lo dijimos en la campaña, es un gobierno que viene a desintegrar la Argentina, lo está haciendo. Bueno, ahora viene a establecer determinados parámetros para definir una inversión que implican eventualmente una discusión o una pelea entre las provincias, cosa a la que nosotros no nos vamos a prestar.
Voy a tu segunda pregunta, que vos lo planteaste como la devolución. Eso tiene una historia también, eso tiene una historia. Si mal no recuerdo, en 2020, el Gobierno Nacional le transfiere a la provincia una parte de su coparticipación, el 1,18%, que le corresponde. Al Estado Nacional le transfiere a la provincia en el marco de un programa específico, el Fondo de Fortalecimiento Fiscal, que tenía varios objetivos. El principal, probablemente en ese momento, era fortalecer las actividades de seguridad en la provincia, ¿sí? Y con esos fondos se pudieron hacer frente a pagos salariales adicionales a los efectivos de la Policía de la Provincia de Buenos Aires, cumpliendo un objetivo que desde los años 70, me tomé el tiempo de estudiar los reclamos, venían desde los años 70, el reclamo de la Policía de la Provincia de Buenos Aires de tener los mismos salarios que las fuerzas federales. Y por primera vez desde los 70, la Policía de la Provincia de Buenos Aires tiene salarios equiparables a lo de las fuerzas federales, particularmente al de la Policía Federal. Y también para comprar tecnología, para comprar patrulleros, hemos comprado más de 5.000 patrulleros en lo que va de este gobierno, y en el gobierno anterior se han comprado 5.000 patrulleros, otra cantidad similar de motos. La semana pasada se hicieron entrega de 100 motos en el municipio de Quilmes, hoy está prevista una entrega de motos, de motos de alta cilindrada, ¿no?, para combatir el delito urbano en el municipio de Presidente Perón. Hoy se van a estar entregando esas motos y hay todo un cronograma de entregas. Ya se entregaron en Almirante Brown, ya se entregaron en Berazategui, etcétera. Bueno, en todos los municipios del conurbano bonaerense básicamente se están entregando esas motos de alta cilindrada. ¿Pero qué quiero decir? Era con esos recursos que se fortalecía la falta de coparticipación de la Provincia de Buenos Aires. Lo explicamos hasta el hartazgo. La Provincia de Buenos Aires genera aproximadamente el 40% de los recursos coparticipables y solamente recibe la mitad, aproximadamente, el 20%. Y con esos programas lo que se intentaba es fortalecer y compensar la falta de recursos de la Provincia de Buenos Aires, que también lo dijimos hasta el hartazgo y lo volvemos a repetir. Es la que menos recursos por persona tiene, menos presupuesto por persona y por lo tanto la más austera, la que menos gasto hace, de acuerdo con su población, de toda la Argentina, y es la segunda provincia con menos trabajadores estatales respecto de su población, después de Córdoba. Es decir, es una provincia que genera mucha riqueza, pero que tiene un gobierno muy pobre porque la coparticipación es totalmente insuficiente y totalmente inequitativa respecto de lo que genera, pero además es la más austera de la Argentina. Bueno, esos fondos le fueron quitados a la provincia de Buenos Aires por el gobierno de Milei y no se les estaban, esos fondos los estaba reclamando la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Ahora se los ha entregado de nuevo, independientemente de las diferencias que podemos tener ideológicas, de gestión, etcétera, con otra jurisdicción. Nosotros no vamos a entrar en esa pelea. No vamos a entrar en la pelea ahora con la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o con otra provincia, etcétera. No vamos a entrar en ese juego, que es el juego al que nos quiere llevar probablemente el Gobierno Nacional. No lo vamos a hacer. Nosotros vamos a seguir defendiendo el interés de los bonaerenses, vamos a seguir reclamando esos fondos porque son fondos que le corresponden a la provincia de Buenos Aires y que es el Estado Nacional, no otra jurisdicción. Es el Estado Nacional el que se los tiene que dar a la provincia de Buenos Aires. Vamos a seguir defendiendo nuestras posibilidades de inversión, pero eso es un reclamo al Gobierno Nacional. No es un reclamo entre provincias, no es un reclamo entre jurisdicciones. Es un reclamo al Gobierno Nacional que tiene que cumplir lo que dice, en primer lugar, la Constitución, que no lo está cumpliendo. Porque la Constitución establece que tenemos un régimen representativo, republicano y federal, y en ninguno de los aspectos lo está cumpliendo, y mucho menos en el federal. O sea que nuestro reclamo fundamentalmente de recursos y de que las inversiones se hagan en un marco de racionalidad y eficiencia es al Gobierno Nacional. Buenos días, Marita Duarte de Radio Provincia de Buenos Aires. Les voy a hacer una pregunta a cada uno. Primero, la primera pregunta es para Carlos Bianco. Es muy breve porque retomo el tema anterior. No me queda claro, en función de lo ya anunciado por las empresas respecto de la planta en Bahía Blanca, ¿cuál es la duda, si ya lo anunciaron las empresas, si ya se viene trabajando, por qué Milei insiste con Río Negro, si ya está decidido que va a ser en la provincia de Buenos Aires? ¿Qué es lo que falta? Esa es la pregunta. Una pregunta para Silvina Batakis, si están trabajando... entiendo que sería en sintonía con la banca pública de la provincia para la posibilidad de algún crédito
que permita el acceso a la vivienda, algún crédito hipotecario. Y la pregunta para Estela tiene que ver, Estela, mencionabas el juicio que se está llevando adelante por Tehuel de la Torre y justamente haciendo la cobertura de dicho juicio, la semana pasada conversaba con familiares de Tehuel y con algunas personas que integran colectivas que los están acompañando, y ellos nos hablaban de la necesidad del cumplimiento del cupo laboral trans, teniendo en cuenta que este joven iba a una entrevista de un trabajo precarizado y demás. ¿Cómo está el cupo laboral trans en la provincia de Buenos Aires? Y si tenés referencia por el diálogo con otras provincias de cómo es ese cumplimiento. Muy bien, gracias Marita. No, muy breve, no sé. Podría terminar ahí mi respuesta. No sé por qué mi ley insiste con la posibilidad de establecer la planta de licuefacción en otra provincia, porque ya estaba, como dije antes, ya estaba anunciado, ya estaban hechos los estudios, se había analizado la conveniencia de instalarla en Bahía Blanca por su estructura, por su historia, por sus infraestructuras, por sus servicios, etcétera. De repente apareció la posibilidad de hacerlo en otra localización. No sé, hay algunos que dicen que es en retribución a algunas concesiones políticas que se hicieron, pero no lo sé. No lo sé. Lo que sí sé es que la mejor localización posible para esa planta, porque lo dicen los estudios técnicos que se hicieron, es Bahía Blanca. O sea que quien tiene que explicar es la empresa eventualmente, en el caso de que no se decida por Bahía Blanca. Nosotros creemos que va a primar la racionalidad y la eficiencia económica ante todo. Sobre todo porque además una de las dos empresas que está en el joint venture para establecer esa planta de licuefacción es una empresa con participación del Estado. Y no sea cosa que un gobierno que tiene la participación mayoritaria en esa empresa, que se jacta de hablar de eficiencia económica, etcétera, esté decidiendo políticamente una localización que no es eficiente en ese sentido. No sea cosa. Gracias por la pregunta. La verdad que la macroeconomía actual no permite hoy pensar en créditos hipotecarios, lamentablemente. Primero porque ha habido una caída del salario muy fuerte, tenemos el salario más bajo medido en dólares, el segundo más bajo medido en dólares de toda la región, y cuando uno saca un crédito hipotecario, por supuesto, el salario tiene que dar la cuenta para poder hacer los pagos de las cuotas en determinada cantidad de años, que son los años en donde uno tiene previsto trabajar y mantener esos ingresos. Lamentablemente hoy esa situación no permite pensar en créditos hipotecarios. El Gobierno Nacional decidió hacer un anuncio respecto de nuevos créditos UBA. Eso propició también que mucha población fuese a los bancos, hiciese muchas consultas. El Banco Provincia, por supuesto, no estuvo exento de esta, pero la verdad que hoy la macroeconomía no permite que una familia de clase media trabajadora pueda obtener un crédito. Así que en ese sentido toma mayor relevancia la tarea que el gobernador nos encomendó en este ministerio, ¿no? Tratar de hacer la mayor cantidad de viviendas posible, y además esto otro que yo les comentaba, que tiene que ver con estos créditos no bancarios que va a dar el Ministerio de Hábitat, que es para ampliaciones, refacciones y otro tipo de modificaciones en la vivienda. Pero la verdad que hoy la macroeconomía y sobre todo la pérdida del poder adquisitivo de los salarios en Argentina, después de esta devaluación que mencionaba nuestro ministro de Gobierno, ha sido tan fuerte que hace imposible que haya crédito hipotecario. Complemento a lo que muy bien acaba de decir la ministra. Hoy es muy compleja la situación económica como para que las familias de clase media accedan a los créditos hipotecarios que existen en distintos bancos privados. Existen esos créditos, Banco Provincia tiene una línea de créditos hipotecarios. Lo que estamos viendo es que a las familias les cuesta, que es lo que decía la ministra, les cuesta muchísimo poder presentarse y acceder justamente por la merma de los ingresos. Yo me refería en la previa a los problemas que estamos viendo de familias que están vendiendo sus enseres domésticos para llegar a fin de mes. Imagínate si esas familias, muchas familias de clase media, que se han quedado desempleados algunos de los integrantes de la familia, que se han mermado en los ingresos en un 30 o un 40%, dependiendo la caída salarial que ha tenido de acuerdo al trabajo que tiene cada una, no están pudiendo acceder. Por eso es medio una quimera en esta situación macroeconómica y de ingresos de la familia que se puedan presentar a obtener algún tipo de crédito hipotecario. Ese es un punto que
que queríamos aclarar. Bueno, gracias, Marita. Voy a hacer una consideración antes del cupo en torno al juicio a Tehuel de la Torre, porque lamentablemente se ha desdoblado en 2 juicios, y ahí hay una consideración que seguramente en algún momento va a necesitar un debate legislativo respecto a los juicios por jurados, porque hay 2 imputados, Ramos y Montes. Se hace la elevación al juicio oral, el que está tramitándose ahora, que es por homicidio, agravado por el contexto de odio de género, de transodio, y se separa, el otro imputado Montes pide el juicio por jurados, y se le otorga. Por la ley que nosotros tenemos de juicio por jurados en la provincia de Buenos Aires, solo se toma la consideración de este pedido por el imputado y no se tiene en consideración la opinión de las víctimas. Esto no responde además a una ley posterior, que es la ley de víctimas, que tendría incongruencia entre una legislación y la otra. Es algo que venimos conversando con el ámbito legislativo porque necesitamos que se adecúe. Además, el segundo juicio a Montes, que todavía no tiene fecha, él lo saca a Montes de este primer juicio, es un juicio por la desaparición de Tehuel, porque además se está haciendo un juicio sin cuerpo. Hay antecedentes, de hecho el juicio de Miguel Bru, que tuvo condenados, fue un juicio sin su cuerpo, y hay algunos otros antecedentes en casos de femicidio, pero además necesitamos particularmente, porque esto fue un debate en todo el proceso de investigación, que se tenga en consideración su condición de varón trans y además la condición de vulnerabilidad económica. Es esto, él iba a un trabajo, una changa, de hecho era una changa que le habían dicho que estaba para trabajar de mozo en una fiesta, nunca más se supo después del 11 de marzo del 2021 de Tehuel. Y en ese sentido, en relación al cupo laboral travesti trans, es una ley que lleva el nombre de Diana Zacayán, quien fue víctima también de un travesticidio y la primer condena que hubo por el reconocimiento del odio de género, de transodio. Es una ley que no se había hecho efectiva, si bien estaba sancionada desde el 2015, en los 4 años de la exgobernadora Vidal no se implementó y la reglamentó el 9 de diciembre del 2019. Así que nosotros la estamos implementando desde que llegamos a la gestión, junto con el gobernador Axel Kicillof en el 2019. La autoridad de aplicación, porque no había todavía ministerio el 9 de diciembre del 19, es el Ministerio de Trabajo. Nosotros tenemos una mesa mixta de articulación. Hay más de 300 personas trans que ingresaron a la provincia de Buenos Aires. Estamos mejorando la registración en torno a tener detalle total, respetando las personas, la privacidad de las personas, pero también haciendo efectiva que estamos en el cumplimiento de la legislación. Trabajamos para la adhesión. 132 municipios de la provincia de Buenos Aires adhirieron por ordenanzas al cupo laboral travesti trans, a la ley provincial. La ley nacional es posterior a esta legislación porque además del derecho al trabajo también creemos que hay un derecho al arraigo. En general las personas trans, hasta que existió la ley de identidad de género, han sido expulsadas de sus familias, de sus comunidades, así que el poder quedarse en su propia localidad también es un derecho que queremos que esté garantizado. Por eso fomentar que se implemente en cada uno de los municipios de la provincia de Buenos Aires, pero además también trabajamos para que el sector privado adhiera a la incorporación de personas trans, y en esto, en la última ley fiscal impositiva, a partir de una iniciativa de ARBA, se incorporó una deducción en el impuesto de los ingresos brutos a las personas del sector privado que incorporen a personal trans, y también en el programa del sello Construir Igualdad, que es un programa que llevamos adelante junto con Producción y con Trabajo. Hay uno de los pilares del programa que tiene que ver con
la incorporación de las personas trans en el trabajo, así que ahí hay un conjunto de iniciativas que vamos a seguir profundizando y esperamos también en este periodo de gestión hacer una reformulación del decreto reglamentario de la ley para que efectivamente mejore la aplicación, porque hoy la práctica que llevamos adelante está por delante de lo que efectivamente nos permite el instrumento que quedó en su reglamentación, incluso en un contexto de retracción, de pérdida de empleo. Sabemos que es un industricidio la política de ajuste que está llevando al Gobierno Nacional adelante. Sin embargo, también creemos que en este contexto estamos hablando de una población que no es muy grande, por lo tanto pensamos que debemos generar condiciones de pleno empleo, porque además son sectores que históricamente han sido extremadamente vulnerabilizados, de hecho tienen una expectativa de vida mucho menor que el conjunto de la población, así que tenemos una fuerte convicción que tiene que ver con la inclusión de toda nuestra población y la eliminación de todas las formas de discriminación existentes en la sociedad. Gracias. Última pregunta. Muy buenos días a todos los presentes. Facundo Benítez de Punto Capital Noticias. Para el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, consultarle, debido a los bajos consumos que hay en los últimos meses, ¿qué impacto económico ven y cuál es el balance de esta primera semana de las vacaciones de invierno? Y ¿cómo ven la finalización de las mismas? Gracias. De terror. Tenemos los primeros datos que datan de un 21% menos de afluencia turística respecto del año pasado en las vacaciones de invierno. Seguramente cuando terminen las vacaciones tendremos datos más finos, pero realmente hay... el otro día hablaba inclusive con gente del Hotel Provincial de Sierra de la Ventana, que me decían que estaban trabajando al 30, al 40% de la ocupación, y así, con varios intendentes que estuvo hablando el ministro de Producción, Augusto Costa, que tiene a cargo la competencia en materia turística, está haciendo una temporada realmente muy, muy floja, lamentablemente muy, muy floja, y que responde al mismo fenómeno del que venimos hablando desde que empezó la conferencia de prensa. Cayeron los ingresos, cayó el consumo, cayó la inversión, cayeron los salarios, cayeron las jubilaciones, y eso se expresa en todo tipo de inversión, en todo tipo de gasto, y particularmente en aquellos gastos que hacen las familias que no son necesidades básicas. Hoy las familias están mucho más preocupadas por, las familias de clase media, que por poder pagar la cuota del colegio, por poder pagar las tarifas, por poder pagar la prepaga, las familias menos acomodadas todavía por pagar los alimentos, por poder llegar a fin de mes, por pagar los medicamentos. Y a veces cuando las urgencias se ponen en las necesidades básicas, aquellos otros derechos que tiene nuestra población de la provincia de Buenos Aires, como tomarse unas vacaciones, poder disfrutar, empiezan a estar en un segundo orden de prioridad. Y eso se está observando. Pero cuando tengamos los datos finales los haremos públicos, pero te puedo adelantar que los datos que tenemos hasta ahora son una temporada muy, muy mala, muy, muy mala. Muchas gracias, y de esta manera damos por finalizada la conferencia de prensa. A todas y todos, muchas gracias y que tengan muy buenos días.